Muy bien, para la siguiente pregunta vamos a calcular el volumen de un prisma. El volumen de un prisma se obtiene multiplicando el área de la base, por la altura. Así pues, si tenemos un cilindro, el volumen sería el área de la base por la altura. Si tenemos un prisma cuadrangular, sería el área de la base por la altura, todo el tiempo. Entonces, para nuestro dibujo, vamos a sacar el área de la base, que es un pentágono. Si nos fijamos, son 1, 2, 3, 4, 5 triángulos. El área del triángulo es base por altura sobre 2. Y como son 5 triángulos, decimos que se multiplica por el número de lados. Así que va a ser 5 por la base, que es 8, por la altura, que es la apotema, 5.75, y eso sobre 2. Así que 8 entre 2 es 4, por 5, 20. Eso se va a multiplicar por 5.75. Y eso me va a dar agrego un 0, dividido entre 2, 115. Bien, esa es el área de la base y solo me falta multiplicar eso por la altura. Y las unidades tienen que estar en metros cúbicos. Siguiente ejemplo. Se pide calcular el área de este hexágono regular. Bien, vamos a proceder igual. El número de lados, que es igual al número de triángulos. Y vamos a obtener la fórmula base por altura sobre 2 del triángulo. Así que me va a quedar, son 6 lados. La base es 4. La altura del triángulo va a ser su apotema. Y eso entre 2. Así que 6 entre 2 es 3, por 4, 12. Me queda 12, que multiplica 3.46. Y el resultado 41.52. Y el área se da en unidades lineales al cuadrado. Bien, vamos a explicar ahora lo que es un ángulo central. Aquí tenemos los puntos A y B. Este es el arco AB y este es el centro de la circunferencia. Así que el ángulo central es ACB. La letra del medio es donde se encuentra el ángulo. Este es el ángulo central. Ahora, un ángulo interior, tomamos un punto por acá, lo vamos a llamar D. Y si conectamos estos puntos, el ángulo ADB sería un ángulo interior. Es muy conveniente decir que si el ángulo central midiera 80 grados, el ángulo interior mide la mitad, 40 grados. Es decir, el ángulo interior mide la mitad del ángulo central. Por cierto, si en lugar de este punto D, o mejor dicho, si este punto D lo pusiéramos en otro lugar y uniéramos estos puntos, esto seguiría siendo 40 grados e igual seguiría siendo un ángulo interior. Bien, continuando, aquí tenemos de nuevo un ángulo central. Vamos a dibujar ahora, vamos a trazar una línea de A a B.
Y aquí vamos a trazar una tangente a este punto. Y tenemos un nuevo ángulo que se va a llamar BAD. Este ángulo se llama semi-inscrito. Y su medida igualmente sería la mitad del ángulo central, determinado por los puntos AB. Si el ángulo central midiera otra vez 80 grados, el ángulo semi-inscrito mediría 40 grados. Bien, ahora regresando a nuestro ejemplo, tenemos de nuevo este ángulo central AOB y vamos a poner aquí un ángulo exterior y tenemos otro nuevo ángulo. Es decir, además del ángulo central AOB, tenemos otro ángulo que es DOE. Y este ángulo exterior DCE. DCE viene siendo un ángulo exterior. Bien, ahora nuestro primer ángulo determinado por el arco en verde, vamos a suponer que el ángulo AOB mide 80 grados, mientras que el ángulo determinado por el ángulo DE, por el arco DE, este ángulo que estamos marcando aquí, mide 30 grados. Entonces, la medida de este ángulo DCE sería igual a la medida del ángulo AOB menos la medida del ángulo DE, del arco de DAE, o sea 30, y eso se divide entre 2, o sea 50 entre 2 me iba a quedar 25 grados. Bueno, en la siguiente imagen se entiende que estos son 50 grados y hay que determinar el seno de 50 grados. Bien, estos puntos que están aquí han de ser de la circunferencia unitaria. Esta distancia es 1, es decir, el radio es igual a 1. La hipotenusa que estamos viendo aquí en rojo es igual a 1 y aquí se forman dos catetos. Este va a ser el cateto adyacente al ángulo de 50 grados y este el cateto opuesto. Y el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Así que si la hipotenusa es 1, solo necesitamos conocer la longitud del cateto opuesto y ese va a ser el valor del seno de 50 grados. Así que, por ejemplo, si este punto, sus coordenadas fueran 0.64, 0.77, 0.77 sería el valor del seno de 50 grados. Y dicho sea de paso, el coseno de 50 grados, que es el cateto adyacente sobre hipotenusa, el cateto adyacente sería pues la X, así como en este caso el cateto opuesto fue la Y, ¿sí? Esta es la X, esta es la Y, este es el coseno y este es el seno. Así que el coseno sería 0.64. Bien, siguiente ejemplo, queremos conocer la ecuación de esta circunferencia
La ecuación de la circunferencia con su centro en el origen, el punto 0, 0, es x cuadrado más y cuadrado igual a radio al cuadrado. Como los puntos en los que la circunferencia corta a los ejes x y y están dados por estas coordenadas, ahí se ve que el radio es igual a 1. Así que la ecuación quedaría así. Esta sería la ecuación de esta circunferencia. Dicho sea de paso, si tuviéramos una ecuación que dijera así, pues este 4 sería el radio al cuadrado, el radio sería raíz de 4, el radio sería 2. Y nuestra circunferencia tendría su centro en el origen y a partir de ahí 2 hacia todas direcciones. Y esa sería su gráfica. Bien, ya por último, recordar que en la circunferencia tenemos esta línea, el radio, que es una línea que va del centro a cualquier punto de la circunferencia. Por supuesto, cualquier línea que vaya del centro a cualquier punto de la circunferencia sería el radio. El diámetro va de un punto a otro pasando por el centro. De tal modo que el radio siempre va a ser la mitad del diámetro y el diámetro siempre va a ser el doble del radio. Una línea que toca a la circunferencia en un solo punto se llama tangente. Una línea que rebana a la circunferencia en dos puntos se llama secante. Ahora vamos a imaginar un arco y flecha. Tenemos este segmento que se llama arco, al que por cierto se le puede asignar un ángulo. Y esta medida, el arco, esta porción, este fragmento del perímetro de la circunferencia se mide en radianes. Bien, tenemos ese arco y una línea que iría de ese punto a otro, al otro, se llama cuerda. Exactamente como arco y cuerda, como los instrumentos que arrojan una flecha. Bien, eso es todo por hoy.